Hola, buenas tardes a todos. Entonces, pues siguiendo con nuestros temas que hemos venido hablando en la clase de aprendizaje automático, pues estábamos hablando de clustering o de segmentación, que es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que nos sirve básicamente para encontrar grupos sin necesidad de decirle exactamente cuál es el grupo que se quiere. Este tipo de algoritmos buscan o lo que hacen en los datos básicamente es encontrar a través de una métrica em, que todos los datos en un mismo grupo sean lo más homogéneo posible o es lo que se intenta y que a su vez sean lo más heterogéneos, o sea, estén lo más separados de los otros grupos. Se llama K-medias porque se trabaja directamente con el centroide. Vamos entonces a mirar un ejemplo completo. Este ejemplo entonces vamos a introducir otro tipo de datos que no hemos hablado durante el curso, que son los tipos de datos tipo texto. ¿Qué pasa con el texto? Pues que el texto em, básicamente, em, pues yo no puedo, digamos, trabajar letra a letra porque eso no me va a decir nada. Lo que yo puedo trabajar es, por qué no me va a decir nada? Porque, por ejemplo, pues hay un tema, digamos, que se utiliza para buscar cuál es la palabra más próxima, por ejemplo, machina a I'm Shane. Aquí falta solo una letra que se llama la distancia de Levesten, pero sin embargo esta palabra no tiene ningún parecido con esta. Entonces yo no puedo, digamos, desde el punto de vista de métricas, comparar esta conjunto de letras con este conjunto de letras porque no hay ninguna similitud entre los dos. Y eso, pues digamos, si estamos hablando de una palabra. Pero normalmente, digamos que cuando queremos trabajar, imaginemos los tweets, si yo quiero organizar los Twitter de una persona, organizar los Twitter alrededor de un tema, pues me queda muy difícil, digamos, si ni siquiera en modo de palabras funciona este tipo de distancias, que se conoce la distancia Lebesgue, se utiliza, digamos, para encontrar palabras equivocadas como correctores de ortografía, digamos, solo de la palabra, pero pues normalmente digamos que una palabra debe estar acompañada de un contexto. Ese contexto normalmente pues es una frase, un pedazo de un libro, un párrafo, eh, una acción de tutela, en general digamos cualquier documento que yo quiera comparar con otros y saber qué tan similar son unos de otros, pues digamos que cuál es la estrategia que nos plantea de transformación. Entonces, lo primero que hay que hacer es codificar el texto. ¿Por qué? Porque nuestros algoritmos que hemos venido hablando solo reciben números. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, el método más sencillo, digamos, se llama maletín de palabras y consiste en eh, coger todas las palabras que hay en todos los documentos que yo quiero evaluar. ¿Cómo así? Si yo tengo 10.000 Twitter, por ejemplo, eh, 10.000 tweets, 10.000 tweets y quiero analizar los 10.000 para agruparlos para cualquier tarea, pues yo voy a coger estos 10.000 tweets y voy a encontrar todas las palabras únicas que tienen estos tweets. Diga usted que me da 5.000 palabras. Sobre esas 5.000 palabras yo voy a coger para el tweet 1, de esas 5.000 palabras empiezo a contar. En este tweet hay 5 veces él, hay 4 veces tú, hay una vez computador. Y así lo hago con cada uno de estos. Fíjense que esto va a ser una matriz que es que está muy llena de ceros. ¿Listo? Pero esta, digamos, es una forma, ¿por qué? Porque ya cada tweet está representado por una serie de números. Eso pues nos puede funcionar. ¿Listo? ¿Cómo entonces sería y a partir de ahí, pues yo ya puedo, digamos, encontrar la distancia euclidiana o la distancia Manhattan o la distancia coseno, de estas que hablábamos a comienzos de la clase anterior. Y con esa, pues digamos, encontrar cuál es el tweet más cercano, por ejemplo.
O podría previamente hacer un proceso de segmentación de clustering para buscar, digamos, en qué clúster se encuentra y ahí sí buscar las más cercanas. Eso, digamos, me limita la búsqueda y me la simplifica muchísimo más. Ese, pues, digamos, es la estrategia que vamos a usar. Sin embargo, digamos, pues para que esto funcione y evitar, digamos, que no nos salgan 50.000 o 40.000 palabras, lo que se suele hacer es hacer un preprocesamiento sobre eso. Es decir, Scikit-Learn tiene uno que llama Convectorizer, que hace lo que acabamos de decir, cuenta palabras por cada frase. En este caso, las frases van a ser post de, no de Twitter, sino post de estos foros viejos de informática y de información básica y de diferentes tipos de información que había en línea. ¿Listo? ¿Por qué vamos a usar este? Porque es un dataset, digamos, que ya está montado en Scikit que nos permite, digamos, trabajar fácilmente. Entonces, pues esa es la primera estrategia. Sin embargo, ahí van a haber muchas palabras que no le aportan, digamos, eh, que no nos dejan ver ni la homogeneidad en los tweets, ni la heterogeneidad o sea, cómo se separa cada uno y cómo se acerca, porque si todos dicen tú, pues ese no me importa. ¿Listo? O si todos dicen el carro y yo estoy buscando alguna información, digamos que los artículos o esas palabras que llamamos stop words muchas veces no suelen ser útiles. Entonces, ante ese panorama, lo que se suele hacer es quitar palabras, digamos que se conocen stop words. Dentro de esas palabras están los artículos, están las preposiciones, y en general, pues digamos, una serie de palabras que eh, normalmente no le suelen agregar valor, digamos, al documento. Esto no es la única forma, digamos, de pasar a vectorizar, digamos, los textos, hágase la pena decir, pero pues es la aproximación que estamos viendo acá. Luego, digamos que uno podría decir, bueno, yo dejo eso así y ya me salen 20.000 palabras. Pero, ¿qué pasa? Normalmente carro, carrito, carrón puede ser lo mismo, o sea, todos son carro. O comer, comí, comiendo, comió, todos en general es una sola palabra. Entonces, lo que se llama es sacar la raíz de la palabra. Hay dos tipos de esos. Hay, unos se llaman los stemming. El stemming entonces se encarga, digamos, o el stemmer se encarga, digamos, de sacar la raíz de las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, image and imagine, pues los dos van a dar image. ¿Listo? En nuestro caso, digamos, pues vamos a agregarle a esto un steamer. eh, para eso utilizaremos una librería que llama Natural Language Toolkit. Ustedes tendrán tienen un curso, digamos, aquí en la maestría donde seguramente profundizarán del tema. Y hasta ahí, pues digamos que ya ahora ya no partimos de 50.000, pasamos a 10.000, ahora llegamos a 7.000, pero pues hasta ahí estaría bien. Sin embargo, digamos que Scikit-Learn nos presenta otra alternativa que, que es revisar, diga, como lo que queremos es diferenciar un tweet de otro. Entonces él tiene un, un vectorizador que lo que hace, que se llama TF-IDF, que primero cuenta y luego va a coger ¿qué? Los que no se repiten en todas las palabras, o sea, los que son muy escasos en todas las frases o en todos los tweets, pues yo los quito, porque pues es poco probable, digamos, que me permitan, digamos, encontrar similitudes entre uno y otro. Y los que se repiten muchísimo entre todos los tweets, pues también tiendo a quitarlos para evitar, digamos, o para simplificar un poco más. Entonces podemos pasar de 50.000 a 10.000 a 7.000 y aquí podemos estar llegando a 4.000. 4.000 palabras que me describen todo el contenido que yo quiero analizar. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que eh,
Eso pues digamos es considerando que cada que una frase se puede identificar por palabras. Inclusive digamos que yo también podría tratar, eso se llama por unigramas, pero en ciertos casos no es tan recomendado solo trabajar con unigramas, sino que se puede trabajar con bigramas o trigramas. ¿Cómo así? Yo puedo decir eh, encanta o no me encanta, por ejemplo. No me encanta. Él va a determinar que esta palabra este tweet dice encanta y este otro dice encanta. Entonces los dos son similares, pero son totalmente diferentes porque este dice no me encanta. Entonces, para evitar esos problemas, uno podría unir y, por ejemplo, tendríamos eh, en, entonces en nuestra cantidad de entradas, deberíamos contar las veces que se repite no me encanta. Ese sería otra entrada o otra característica o feature que debe tener nuestro vector de entradas X. ¿Listo? Vamos aquí a trabajar con uno solo. ¿Listo? Aquí no vamos a tener en cuenta que haya palabras mal escritas, o sea, si es database y database, él va a tomar como dos palabras diferentes. Ahí tocaría trabajar con un corrector de ortografía. Para eso se suele usar lógica difusa o hay unos muy buenos, digamos, basados en lógica difusa. Pero bueno, terminada esa introducción, pues digamos que tengo es recomendable importar primero las librerías. El dataset que vamos a trabajar es un dataset viejito, pero que ya tiene 18.000 eh, posts de foros y dividido en 20 tópicos. ¿Listo? Entonces en este tópico hay cosas de computadores, de autos, de electrónica, de política, pero para no meternos en esos temas de política y religión, que son mucho más complejos, vamos a tomar solo los de electrónica, solo los de computación, listo, gráficos, Mac, IBM, Windows. Vamos a coger esos 5 y los vamos a filtrar. Entonces, Scikit-Learn tiene un dataset ya guardado donde yo puedo descargar toda esa información. ¿Listo? Y de esa información voy a tomar solamente estas categorías. ¿Listo? Digamos que las 5 de computadores y voy a coger esta del espacio, como por, como por ponerle picante a los datos o ruido a los datos. Entonces, si miramos, pues digamos que esto está compuesto por 18.000 posts, pero nosotros vamos a trabajar con 3.000 para entrenamiento, porque esos son solo los de tecnología, y 2.000 que vamos a tomar para test. ¿Listo? Él tiene, digamos, separado cuáles son los datos de entrenamiento y cuáles son los datos de test. Ya viene eso preprocesado y no tenemos que hacer allí el split. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vectorizar nuestros posts. Ya miramos cada uno de ellos, pero digamos cómo es el proceso de vectorizar. Entonces, pues debemos utilizar un steamer, que como les decía, el objetivo de este es, fíjense que ahí también está español, eh, sacamos allí de inglés y como TF-ID no tiene eso, pues lo que uno puede hacer es que lo modifica. ¿Cómo lo modifica? Yo hice una clase eh, que hereda de TF-ID, tiene inheritance de TF-ID vectorize y vuelvo a hacer el build analyzer, que es digamos el que hace cuando pasa por fit. Entonces cuando hace por fit yo le digo primero haga TF analyzer, pero solo voy a coja las palabras y cree un nuevo diccionario con las palabras simplificadas. ¿Listo? Aquí yo podría meter cualquier otro análisis que se quiere hacer. ¿Listo? Entre TFA y Pictorizer, si nos damos cuenta, fíjense que aquí él ya hace una distancia entre los diferentes elementos para ver cuáles son los más comunes y los menos comunes. Uno puede tener en cuenta o no lowercase, o sea, si está en mayúscula o no. Si tiene en cuenta acentos o no tiene en cuenta acentos, cuánto es el mínimo que se debe
que debe existir, digamos, de común entre ellos. Entonces yo estoy haciendo aquí que 10 palabras. Y así. Hay algunas cosas y hay que tener cuidado, digamos que más que todo cuando se trabaja con español, y es que la decodificación del texto es todo un problema, digamos, cuando se está trabajando en idioma, en lengua latina. ¿Listo? En inglés pues no tiene el problema porque pues no hay acentos ni nada de esto, pero vale la pena decir que ese es un preprocesamiento que habría que hacer en esto. Aquí, por ejemplo, dice el número de enegramas. Entonces, si yo aquí está aquí solo estoy tomando de a una palabra, pero si yo le coloco 1,2, entonces va a colocar unipalabras y bipalabras, unigramas y bigramas. Acá, al igual que digamos todos los preprocesamientos, utilizo fit transform. Ya ahí es para medir tiempo. Vamos a ver cuántas palabras nos quedan. ¿Listo? Alrededor de estos 3500. Acuérdate que estos de test en ningún momento se tienen en cuenta ni siquiera para la parte de preprocesamiento o para encontrar, digamos, el diccionario. ¿Listo? Aquí fíjense que tenemos 3500 muestras y 4712 feature o características, que significa que con 4712 palabras se pueden describir todos los eh, todos los posts, digamos, todos esos 3529 posts. Si uno empieza a cambiarle cosas acá, digamos que si yo coloco aquí dos, por ejemplo, seguramente lo que va a hacer es que van a aumentar. Fíjense que ya se pasa a 21.800, o sea, con 21.852 voy a escribir mis 352 palabras. Bueno, dejémoslo así para que sea más rapidito. Eh, entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? La exploración de la data. Para explorar la data, digamos que un concepto pues es empezar a mirar cada uno de los posts, cómo es que están allí trabajando. Digamos si yo cojo el train data, cojo el 0, fíjense que es este texto. Ese texto vectorizado, que sería el vectorizado 0, significa que eso de allá se representa por este set de palabras. ¿Listo? O yo podría querer, digamos, coger todos los vectorizados y mirar cuáles son las palabras. Pues puedo imprimirlas o puedo usar herramientas como Workflow, que es otra librería, digamos que aquí Scikit-Learn no es el especialista para esto. Hay otras librerías más especiales para texto que seguramente tocarán en cursos adelante. Y aquí vemos, digamos, todas las palabras, digamos, que están compuestas en el diccionario. Pues creo que no todas, aquí están un poco limitadas, pero fíjense que todas estas son, digamos, las que nos describen aquí toda la data de entrenamiento. Digamos que esto aquí tiene unos datos de salida, pero nosotros no los vamos a usar, que sería la categoría, digamos, en la que se encuentra cada post. Esta información no se va a usar, de pronto lo vamos a mirar al final para comparar los resultados, pero en ningún momento se va a usar en el entrenamiento. Miremos cómo sería el proceso de entrenamiento. Entonces, el proceso de entrenamiento lo que consiste es primero en generar un objeto Camins, donde yo le doy la cantidad de clúster. Aquí le estoy dando que verbos para que me muestre el paso a paso. Y le estoy dejando random step para que a todos nos dé lo mismo. Pero pues digamos que esos hiperparámetros no hay necesidad de trabajarlos en este caso. Aquí pues como ven nos explica cada uno de estas cosas. Entonces para verlo pues digamos que si yo le digo
que lo divide en 5 segmentos. Fíjense que él lo que va haciendo es que va haciendo varias iteraciones y en cada iteración va bajando la inercia, que la inercia, pues como vimos en clase, es una medida de la coherencia interna de los clústeres. ¿Listo? Es decir, qué tan homogéneo es cada clúster, son los datos de cada clúster. Bueno, uno decía, bueno, ¿y por qué 5? No, pues eso es un hiperparámetro. Hay indicadores que nos permiten llegar, digamos, a determinar cuánto podría ser el número óptimo de grupos que en la que se puede dividir los posts. Pues aquí ya tenemos, digamos, alguna idea por las categorías y todo, pero digamos que esa es una respuesta totalmente subjetiva. Uno de los métodos, digamos, es lo que se llama el método del codo, que consiste en hacer medias a diferentes, para diferente cantidad de grupos y lo que vamos a ver es que eh, este indicador de la inercia pues va a tender a decrecer y normalmente hay un punto donde él empieza a estabilizarse o deja de crecer tan rápidamente. Aquí no lo alcanzamos a ver. Digamos que hagamos hasta 50 y avanzando de a 5, o para que no se demore tanto. Entonces vamos a verlo, o sea, 3, 8, 13, 18, 23 y así sucesivamente. Ahí se demora un poquito. Si encontramos que empiece a decaer. Bueno, mientras eso va terminando, vamos, fíjense que aquí empieza eh, a tratar de aplanarse un poco, ¿no? Tal vez si seguimos más, pues vamos a ver un aplanamiento, digamos, en la inercia. Hacemos de a 8. Dejémoslo ahí corriendo y vamos a explicar el siguiente punto. ¿Listo? Entonces el método del codo tiende a decir que hay un punto donde se estabiliza la inercia. Ahí se supone que ese es el número óptimo de grupos. Pero muchas veces el número óptimo de grupos depende del problema y lo que nos permite decir esto es que un post se parece al promedio de mi grupo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces realmente el problema que nos sirve, o lo que queríamos llegar es, por ejemplo, a cosas como Stack Overflow, que si usted intenta escribir una pregunta, él te va a empezar a salir que esas informaciones ya existen. ¿Por qué? Porque el objetivo es evitar que, eh, pues que no se repitan o que por lo menos se encuentre la solución previo de generar más ruido allí. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que lo que yo voy a hacer es que cuando me llegue un nuevo post, lo voy a vectorizar. O sea, aquí solo voy a tener en cuenta las palabras con las que entrené, con las datas de entrenamiento, pero voy a vectorizarlo, siempre tengo que vectorizarlo. Luego, en vez de usar fit, voy a usar predict, solamente, digamos, para obtener, digamos, en qué clúster está. Y de acuerdo a ese clúster en el que está, en ese segmento, yo podría, digamos, empezar a buscar en todos los de ese segmento cuáles son los que más se parecen o cuáles son los que menos se parecen. ¿Listo? Y eso es lo que nos presenta aquí este, este código. Entonces aquí, por ejemplo, si lo corremos, nos va a decir que este post, o sea, este de acá, este texto que acabé de escribir aquí, this drive problem, I have problem with my hard disk. Entonces, nos gustaría saber si hay posts similares alrededor de ese tema. Entonces me va a decir, oiga, este de acá, digamos que textualmente, digamos que significa vectorizado, significa esto, que la palabra 3329 se repite, digamos, 0.33
con respecto, digamos, a las otras, entonces de las que más se repite, o esta 1481 es la que más se repite. Podríamos, digamos, entrar y mirar cuáles son esas palabras, pero sin entrar en esos detalles, digamos que lo que yo hago aquí, ¿cierto? Que estoy imprimiendo, imprimo el post, imprimo cuál es el post vectorizado, que fue lo que acabamos de ver. Aquí lo que voy a decir es, oiga, sáqueme eh, todos los posts que existen, pero solamente los que están en este grupo, que serían esto. Entonces se parecen el post 34, 66, el 1005, el 3200. Todos estos son de los posts que se parecen. De ahí, entonces yo ya puedo comparar con una métrica. ¿Cuál? Por ejemplo, la norma cuadrática, que esa la puedo hacer con la librería de SpiceY, lineal álgebra, la norma. Y aquí pues voy a imprimir básicamente solo el que es más similar, aquí el número 1, y el que es menos similar. Listo, entonces el que es más similar sería este y el que es menos similar sería este de acá. Allí pues digamos, la idea sería que ustedes prueben qué cambios harían, cuántos grupos usarían. Hacia allá digamos que quiero que se hagan esas preguntas porque recuerden que el objetivo es que encontremos centroides que nos permitan acercarnos mucho más a una búsqueda más rápida. ¿Listo? Pueden probar digamos con la data de test. eh, Digamos que aquí no hicimos ningún preprocesamiento adicional, preprocesamientos adicionales alrededor de texto permitirían decir como, oiga, ¿para qué tenemos en cuenta los correos electrónicos? Quitémoslos. O quitemos todos los front. O quitemos todas las palabras de email. Tratemos de quitar las firmas que no nos suman valor. Esas cosas, digamos que uno puede identificar, digamos, como patrones en la data, se suelen quitar con expresiones regulares, pero bueno, eso ya será otro tema eh, siguiente, que seguramente, y si alguien tiene curiosidad de trabajar en esta área, los invito, digamos, a que me contacten y pues en trabajo de grado tendrían bastante espacio para profundizar allí. Feliz tarde para todos.